y nos han invitado para que compartamos un poco de nuestro testimonio. Y yo quiero decirte que tú y yo conocemos a un Dios que es experto en cambiar historias, en cambiar rumbos, en cambiar corazones, en cambiar tu nombre. Dios es experto en eso. Y como recién hemos llegado y nos han pedido que compartamos un poco nuestro testimonio para que nos vayan conociendo y demás, yo voy a compartir el mío, abuelo de pájaro, para que ustedes puedan escuchar el testimonio de mi esposo Germán y lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios ha cambiado nuestra historia. En medio de la enfermedad, Dios ha sido mi médico por excelencia. Así que yo no voy a entrar en esos detalles porque estaríamos el día entero y no le daría paso a Germán para que comparta con ustedes. Pero en medio de la oscuridad, en la oscuridad de mi vida, Dios ha sido esa luz que no se apaga. Y en medio de la turbulencia y en medio de la tormenta, yo he experimentado y he conocido al Dios que da paz, al Dios de paz. En esos momentos en que me he sentido perdida, Dios ha sido mi guía. Y qué bueno que cuando hemos necesitado del Señor, Él ha estado ahí, como esa fuente inagotable de gracia, porque es por gracia y no porque lo merezcamos, sino porque Él le place y Él quiere que lo conozcamos cada día más y más. Y Dios cambió nuestra historia y cambió nuestros rumbos. Y yo nací en una familia cristiana, en un barrio que se llama Sonadora. El pueblo se llama Guaynabo y es de Puerto Rico, muy cerquita de la capital, que es San Juan. Y mis padres, antes de nacer, se esmeraron muchísimo en buscarme un nombre rebuscado, un nombre complicado que siempre me tienen que estar preguntando, pero ¿cómo se escribe? ¿Es con S? ¿Es con Z? ¿Cuál es tu nombre? Sorinel Zoé. Y así muchos de ustedes antes de nacer, y cuando ustedes, las mujeres aquí, han estado en ese proceso y en esa etapa tan bonita del embarazo, eso de buscar nombres, a veces las madres nos ponemos creativas y ponemos unos nombres. Y allá en Latinoamérica les gusta hacer esto de mezclar un nombre con el otro, y el de la madre y el padre. Y cuando me han preguntado a mí cuál es el origen de mi nombre, siempre digo lo mismo. Mi madre se llama Zoraida y le apodan Zori. Mi padre, Ángel Manuel, a los Manuel le apodan Nel, a él le dicen Nelly. Así que unieron esos dos nombres, Zorinel. Y Zoé significa vida. Así que soy la vida de Zori y de Nelly. Qué bonito saber que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y yo conozco así de que me presentaron, de que cuando llegué se me presentó Leticia, Cintia, Mariana, Linda, Cristian, Arnold, Mariela, Nazaret, Carlos, Eva, Aarón, Don Carlos. Y ahora se me puede escapar alguno. Y yo les prometo que poco a poco iré conociéndolos porque me gusta llamar por el nombre. No los conozco a todos, Israel. Pero Dios te conoce por tu nombre. Así como cuando Zaqueo estaba en el sicómoro, Dios sabía dónde estaba Zaqueo. Y Dios le dijo: Zaqueo, en medio de la multitud, bájate de ahí. Le llamó por su nombre, porque tengo que ir a tu casa y cenar contigo. ¿Cómo se sintió Zaqueo cuando Dios, Jesús mismo, le llamó por su nombre y fue a su casa? Así en esta mañana Dios te llama por tu nombre. Y de niña siempre me gustaba estar cerca del altar de Dios. Y participaba en los coros de niños,
en los dramas, y fui creciendo y en las agrupaciones, y en cuanta actividad, y ahí estaba, me gustaba estar cerca del altar de Dios. Y con los jóvenes, y la iglesia abrió sus puertas de par en par, para que los dones y talentos que el Señor había puesto en mí los pusiera en función. Gracias al Señor por su iglesia. Pero fui creciendo y no hay perfección en mí, así que cometí muchísimos errores. Y aunque sabía que Dios tenía un propósito en mi vida que no conocía en ese momento, le fallé. Pero Dios en su misericordia me abrazó. Y cuando me caí y estaba ahí entre el lodo, el Señor fue a mi socorro, me levantó y me limpió. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía que le había defraudado tanto y tanto y tanto a Él, que no sabía ni cómo mirarle, que me alejaba de mi familia para que no me preguntaran y para que mi dolor no les salpicara a ellos. Y yo sabía en mi interior que el Señor estaba pidiendo que ordenara mi vida. Pero yo le decía, Señor, así como lo hiciste con los profetas, yo quiero que lo hagas conmigo y me digas lo que tengo que hacer. Y le pedía una y otra vez al Señor, muéstrame y dime claramente lo que tengo que hacer. Pero yo dentro de mí sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ordenar mi vida y permitirle al Señor que entrara y limpiara y pusiera el orden suyo en mí. Y recuerdo que visité una iglesia, no era la iglesia donde yo siempre iba, había más de 300 personas en aquel lugar. Y lo único que yo decía allí en medio de la congregación era, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Yo no escuchaba nada más. Yo solo decía en mi interior, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Y recuerdo que en aquella noche el pastor de la iglesia estaba predicando, dejó el micrófono en el púlpito, se bajó, caminó por el medio del pasillo, se metió por la fila donde yo estaba sentada, llegó hasta donde yo estaba y al oído, en la intimidad, porque no todos tenían que saberlo, me dijo, que tomes decisiones, te dice el Señor. Para que ocurrieran otras cosas, era necesario que en ese momento yo tomara decisiones. Hay cosas que el Señor va a hacer, pero hay cosas que nos tocan a nosotros hacer. Y en ese momento yo le dije, Señor, no tengo fuerzas, no soy valiente, pero tú me das las fuerzas y la valentía que necesito para tomar las decisiones que yo sé que tengo que tomar. Y es un hasta aquí y aún hasta ahora no vuelvo a mirar atrás. Yo pongo las manos en el arado y eres tú quien me guía y tú ordena y limpia lo que tengas que limpiar y ordenar. Y fue en ese momento en que algo se rompió, en que algo ocurrió y mis ojos no miraron atrás. Y el Señor comenzó a hacer y a hablar y enderezar lo torcido. Y recuerdo que fui a una vigilia y el Señor a través de este hermano me dijo, las puertas que había cerrado, hoy las abro nuevamente ante ti. En un espacio de 3 años, Dios comenzó a hablar y a prepararme. Y a mis compañeros de trabajo yo siempre les decía, yo no voy a estar aquí 40 años, porque allá la permanencia en mi trabajo son 40 años. No voy a estar los 40 años, porque yo sé que el Señor tiene planes conmigo. Y cuando Él me diga y yo descubra lo que es, yo dejo esto y le sigo. Así como Él me había mostrado en las escrituras que había hecho sus discípulos. Y en octubre de 2010, iba yo para el culto a una iglesia que me habían invitado porque era el aniversario del coro de la iglesia.
Y yo le decía, Señor, me has estado preparando, me has estado hablando, pero necesito que seas más contundente porque no entiendo bien por dónde me llevas. Y seré atrevida, pero yo necesito que hoy tú me digas. Yo quiero saber, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte, pero yo necesito saber claramente qué es lo que tú quieres hacer. Y te digo esto porque quiero que sepas por qué estoy aquí. Porque si fuera por mí estaría en mi casa, cómoda, fácil, trabajando allá. Y en esa mañana, el Señor habló a mi vida en medio de una administración y me dijo, a las naciones te he llamado, serás misionera. Nunca había hecho un viaje misionero y vete a preparar maletas porque es pronto. Octubre de 2010. Me sentía inmerecedora. Pero qué bueno, porque es ahí cuando dependemos totalmente del Señor. Cuando decimos, tienes que hacerlo tú y no yo. Octubre de 2010, junio de 2011, estaba dando y haciendo mi primer viaje misionero a España. Me hicieron muchas invitaciones a trabajar Venezuela, México. Pero el Señor me decía, no todo lo que brilla es oro. Te llamo España. Muchas voces alrededor, pero el Señor me decía, es a España. Hice un viaje de precampo, luego de estar 2 semanas en España, un mes, regresé a mi país, luego 2 meses, conocí a mi esposo y Dios cambió nuestra historia, Dios cambió nuestro rumbo. Estuvimos aquí en el 2015 hasta el 2017. Nuestra hija Anneli nació en Palencia. Y Dios nos permitió regresar a Puerto Rico por un periodo de 7 años. Número perfecto. Y hace 2 años nos dijo a prepararse nuevamente que regresan. Y mi esposo más que yo en ese momento creyó. Y comenzamos a dar pasos de fe. Y a prepararnos, y parecía una locura. Cómodos en nuestro lugar. Y nos llamaron locos, y muchos no entendían. Pero solamente nuestra mirada en Él y decíamos, queremos ser obedientes. Y si es por una sola vida, si es por una sola vida, que el Señor nos ha traído a este lugar. Damos gloria al Señor por eso. Amén. Porque cuán especiales somos para nuestro Dios. Dios te conoce y te conoce por tu nombre. Te dije que mi nombre es La Vida de Sorin y Nelly. Y me casé con este hombre que se llama Germán. El que lucha con valentía. Eso significa el nombre de Germán. Y miren que ha luchado desde que nació. Y yo le voy a pedir a Germán que él comparta un poco de el testimonio de su vida y cómo Dios fue al encuentro y lo ha hecho más valiente. Ok. ¿Esto te lo has cargado tú? Tráeme mi Biblia, por favor. Que Dios os bendiga mucho. Como bien dijo Zorinel, mi nombre es Germán. Soy español, aunque tengo un acento raro. Todo el mundo aquí me identifica, especialmente los de España, me identifican que soy de por ahí, de cualquier otro lado, menos de aquí.
Nací aquí en España y la realidad es que... Sí, muchas gracias. La realidad es que, bueno, como decía Zorinel, mi nombre significa el que lucha con valentía o el que hace la guerra. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención acerca de los nombres. Yo siento que realmente incluso Dios puede cambiar tu nombre. Todo depende de cómo te identifiques, cómo te llamas. Mi nombre a mí me identificaba como un desgraciado. Una persona que nunca fue amada, una persona que nunca fue deseada. Y lo digo porque yo nací en una familia disfuncional en León, en un barrio. Y cuando yo nací, mi madre me tiró a la basura. Me sacó en una bolsa, me tiró en un contenedor. Gracias a Dios que los basureros escucharon a un niño llorando y de allí me sacaron. Tuve toda mi vida en orfanatos, en internados. Estuve en uno especialmente de cerca de 6.000 niños. Y mi madre de alguna manera trató de subsanar las cosas y en aquel tiempo permitieron que me llevaran a casa cuando yo era un niño, tenía 3, 4 años, yo creo que incluso menos. Y cuando yo estaba en casa, yo me acuerdo que estaba mi madre en la cama, ella era enferma mental, mi padre alcohólico. Y yo recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá que le hiciera un huevo frito, le hizo un huevo frito, se lo llevó. El huevo frito estaba como que la clara un poquito cruda. Ella se puso a gritar y me dijo: Germán, vete a la cocina, coge un cuchillo y mata a tu padre. Yo no sabía dónde meterme. Yo era un niño muy chiquitito, yo me escondí en una esquina, empecé a llorar. Y hay un lapso en mi vida que no recuerdo nada. Yo creo que unos años. Hubo mucho trauma en mi infancia, en mi adolescencia, tuve muchos problemas psicológicos y siempre estaba tratando de desaparecer. Cuando ya pasó mi adolescencia, yo lo único que quería era suicidarme. Pues yo pensaba, bueno, ¿para qué yo vivo? Había tratado en más de una ocasión, nunca fue con éxito, y yo vivía en un pueblecito en Saldaña, en Renedo del Monte. Un pueblo en aquel tiempo de 16 habitantes. Yo era el único niño, o joven, perdón. Y yo un día, no sé cómo, clamé a Dios y la señora con la que estaba, la familia con la que estaba, quería que yo la llevara a una reunión donde se hablaba de Dios. Yo había estado en colegios de curas y monjas, y yo le dije que a mí no me interesaba nada de Dios. Digo, yo no quiero nada de Dios. De alguna manera yo clamaba a un Dios, pero no quería nada de Dios. Y ella me lo decía una y otra vez. Yo tenía el carnet recién sacado. Y yo ya, para que me dejara en paz, pues la llevé. Pero ¿qué pasa? Que yo me tenía que quedar. Y era en la casa de la abuela de Nazaret, la mamá de Eva. Era una célula. Yo entré allí, vi que estaban todos sentados en círculo,
Vi una guitarra, yo empecé a mirar para todos lados, digo, madre mía, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Un cumbayá. Y yo empecé a ver que la gente empezó a hablar sola. Yo estaba con los ojos que se me salían de la cara. Y yo pensaba, macho, yo estoy loco, pero esta gente está trastornada, perdida. Después empezaron a sacar la guitarra y a cantar. Y yo miraba para la puerta, yo estaba loco por marcharme. Yo estaba que salía, pero... Pero algo pasó. Algo pasó porque yo volví a ir a otra reunión. Y en la tercera reunión hablaron de Zaqueo. De Zaqueo, no, perdón, de Bartimeo. El ciego Bartimeo. Que cuando Jesús estaba pasando por allí, por el camino, Bartimeo estaba al lado del camino y estaba clamando, porque pasaba Jesús por ahí. ¿Y qué pasaba con Bartimeo? Bartimeo quería recuperar la vista. Yo no sé si nació ciego o perdió la vista. Y la gente le estaba diciendo que se callara, que no molestara al maestro. Pero ¿cómo tú vas a llamar a Jesús si eres un don nadie? En aquel tiempo, los inválidos, los cojos, los tullidos, los ciegos, los sordos vivían de la misericordia de la gente. Es más, llevaban un tipo de túnica que los identificaba como gente con necesidad, que no podían valerse por sí mismos. Y Bartimeo pedía en el camino. Si había alguien que pasaba y tuviera compasión de él, pues le daba una moneda, o le daba algo de comida, o le daba un poquito de agua, lo que fuera. Pero Jesús pasó por allí y lo llamó. Y este hombre, Bartimeo, dice que él se arrancó la capa y fue al encuentro de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué dijo Bartimeo? Yo quiero un pollo con papas fritas y quiero una langosta. No, que me des la vista. Ese día, el pastor dijo que si había alguien que quisiera entregar su vida a Cristo. Como la gente de ahí estaban locos y yo también, yo levanté la mano tímidamente y la escondía otra vez. Y volvía el pastor a preguntar. La cosa es que a mí me daba mucho miedo porque el pastor había dicho algo que dijo que Dios podía darte la oportunidad de comenzar de nuevo. Y yo quería comenzar de nuevo en mi vida. Y yo quería eso. Entonces tenía cierto temor a levantar la mano porque yo pensaba que el pastor era brujo o algo de eso porque sabía lo que yo estaba pensando. Pero al final aquel día yo entregué mi vida a Cristo. Mi vida cambió en aquel momento, pero no puedo decirte que mi vida como hijo de Dios fue algo fácil. Como dijo Zorinel, tuve que luchar mucho. Siendo cristiano, yo acabé en la calle. ¿Qué me dices de eso? Yo acabé comiendo de las basuras. ¿Sabes qué? Siempre me dijeron que a mí nadie nunca me iba a amar. Que no iba a tener nada en la vida. Y se cumplió. Yo me sentí defraudado de Dios, me sentí
lejos de Dios, acabé en un centro por necesidad. Estuve años y años trabajando allí. Era un centro cristiano. Dios trató muchas cosas en mi vida, pero dentro de mí había algo que no estaba bien. Faltaba un clic. Había algo que estaba roto. En el año 2012 yo decidí marchar de este centro porque yo quería tener una vida normal. Yo quería tener un trabajo, yo quería tener una familia, yo quería tener todo. Carlos y Eva, yo los conocía ya desde el año 98, que éramos los jóvenes de la iglesia. Y ese día yo fui a Madrid, iba a coger un billete para Valencia para ver si conseguía trabajo para recoger naranja. Y no sé por qué yo pedí un billete para Valencia. Volví para acá. Digo, bueno, pues será que igual encuentro trabajo aquí. Yo tenía una cartera y tenía el número de teléfono de Carlos de hace muchos años atrás y le llamé a ver si existía todavía ese número. Y Carlos cogió el teléfono y le dije, hola Carlos, y me dijo, hola, ¿quién es? Digo, mira, soy Germán, no sé si te acuerdas de mí. Y me dijo, hombre, pues ya sabes cómo es Carlos, ¿no? Ya puso como un loco. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Digo, pues mira, estoy yendo dirección Palencia. Es para ver si me dices algún sitio que tú conozcas, algún hostal, que sea económico, esto, aquello, lo otro. Pues me dijo. Y yo fui para allá y él me volvió a llamar y me dijo, mira, mañana pásate por el taller. Digo, ¿para qué? Y dice, no, para que charlemos y tal, y esto y lo otro. Y digo, bueno, pasé. Y yo no quiero alargarme mucho con esto, pero sí te puedo decir que Carlos me preguntó cómo estaban las cosas y me dijo, ¿qué tal las cosas con Dios? Digo, las cosas con Dios. Digo, pues maravilloso, ¿no me ves? Que estoy. Soy una máquina. Dice, pero ¿tú te sientes bien? Digo, mira, te voy a ser sincero, yo no quiero saber nada de Dios. Dios me quitó los mejores años de mi vida. Sí, es verdad que hubo un momento en que yo entregué mi vida a Cristo, pero mi vida no ha sido sencilla. Mírate a ti. Tienes trabajo, te casaste, estaba Nazaret allí también. Digo, tienes una hija, está Aarón. ¿Y yo qué tengo? Lo que siempre han dicho que iba a tener, nada. ¿Por qué Dios no cambió esto en mi vida? ¿Por qué Dios no cambió esto en mi vida que yo le he hecho a Él? ¿Por qué no lo cambió? Tan desgraciado soy. No quiero ni que digan mi nombre. Porque mi nombre me identifica como lo que yo soy. ¿Qué significa luchador? Sí, puede ser. Pero la identidad de mi nombre era desgraciado, despreciado, fracasado, rechazado. Entonces Carlos me invitó a que fuera a comer a su casa. Yo le dije que no. Yo no quería molestar. Me insistió varias veces. Yo le dije que no. Y ahí salió Nazaret y dice, sí, hombre, vente y come allí. Y fui porque me lo dijo ella. Pero ¿sabes qué pasó? Que al final después me metieron en su casa. Y yo que no. Y yo que no. ¿Y dónde acabé? En su casa unos días. La situación es que
Carlos conoce a Jaime y a Susana, que yo conocí a Jaime en un centro hace unos años atrás y me habló de él. La historia es que yo acabé con Jaime y con Susana, me fui, ellos tienen una casa de restauración, de sanidad interior, en Galicia. Yo no quería ir con ellos, pero fui. Bueno, me quedaba otra. Y allí yo empecé a trabajar en el ministerio de ellos, haciendo un jardín temático, yo empecé a hacer una tumba, pero tú fíjate cómo yo estaba. Yo estaba preparando la tumba que iba a ser la tumba de Jesús. Y yo pensaba que yo estaba haciendo un agujero allí para levantar lo que es la tumba. Que digo, esta gente me va a matar, me van a enterrar aquí, a ver quién me encuentra después. Así yo pensaba. Digo, yo me he venido aquí con estos dos holandeses que no los conozco de nada, vete a saber si son asesinos en serie, ¿sabes? Que se escudan con la fe, que esto, que lo otro. Yo estaba lleno de temores, estaba lleno de miedos. Y un día yo estaba leyendo allí la Biblia y leí la historia de Eliseo. Eliseo, qué hombre, macho. Me fascina Eliseo. Ese hombre. Ese hombre que siguió a Elías. Ese hombre que cuando Elías ya se iba a marchar, Eliseo pidió la doble porción de él. Ese hombre que hizo tantas cosas. Yo me identificaba con Eliseo, no sé por qué, y me apropié de ese nombre. Me apropié de ese nombre porque un día Jaime se acercó a mí y digo, aquí está Eliseo, ese varón que le cree a Dios. Y a mí aquello me hizo algo diferente en mi vida. En aquella casa Dios sanó heridas que yo tenía de años y años y que iba arrastrando. Aquella cena que yo comenté cuando mi mamá me pidió que matara a mi padre, esa cena Dios la restauró. Dios restauró mi corazón. Yo tuve que pedir perdón a Dios. Y te voy a decir una cosa, mi mayor deseo era servir a Dios. Y sigue siendo servir a Dios. Yo quería ser misionero. Conocí a esa mujer tan preciosa que hay ahí. Ella se llama Zorinel, pero yo la llamo Amada. Con ella Dios rompió cosas que yo tenía hacia la mujer. Yo no soportaba a las mujeres. No las soportaba. Mi mamá me abandonó, me rechazó. ¿Por qué yo iba a tener que confiar en una mujer? Dios hizo tantas cosas. Pero lo que yo quiero hablar exactamente, yo tenía algo preparado, pero no, prácticamente no he hablado nada de eso. Como bien decía Zorinel, Dios nos conoce por nuestro nombre. Aunque Dios puede cambiar tu nombre. ¿Cómo tú te identificas cuando te llaman? Cintia. Si yo digo Cintia y es otra Cintia, ¿puedes mirar para atrás? A ver si eres tú. Si yo digo cualquier nombre, echamos la mirada atrás. Pensamos que nos están llamando a nosotros. Cuando Dios te llama,
Cuando Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Mira la vida de Jacob. El suplantador, el mentiroso, el falso, el que la lió gorda. Dios le cambió el nombre. Y tuvo que luchar. Dice que cuando iba en busca de Esaú, su hermano, que había enviado unas dotes para que no lo matara, pensando que quizá esto aplaque su ira, después de años, envió a sus hijos, a sus esposas, envió el ganado y él se quedó al otro lado del río solo y apareció un varón y empezó a pelear con él, a luchar, hasta que casi rayaba el alba. Y como este varón no podía con Jacob, le agarró de aquí del muslo y dice que le dislocó. Pero Jacob no lo soltó, le dijo, suéltame. Dijo, no, hasta que tú no me bendigas. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque luchaste contra Dios y prevaleciste. Yo luché y no había prevalecido. Pero Dios cambió. Yo lo digo así porque yo siento que Dios cambió mi nombre a Eliseo. Y yo ni me acerco a Eliseo. Pero le creo a Dios. Yo sé que Dios puede hacer las cosas nuevas. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi esposa, Dios lo volverá a hacer? Dios lo volvió a hacer. Cuando nos fuimos de Puerto Rico, no teníamos necesidad de marcharnos de allí. Buenos trabajos, una casa, familia, vehículos, todo. Pero Dios empezó a inquietarnos. Y yo le dije a ella, hay que tomar decisiones, hay que creerle a Dios, porque para que Dios haga algo tenemos que dar el primer paso. Dios puede hacerlo si le da la gana. Y decidimos creerle a Dios. Hicimos un plan de 2 años para llegar hasta aquí y aquí estamos. Y mi pregunta es, en esta mañana, ¿cómo te llamas? ¿Dios te conoce por tu nombre? Quizá Dios no cambie tu nombre, como le pasó a Jabes, el dolor. Imagínate, ¿qué pasa, dolor? ¿Estás bien? Que te llamen así. La mamá le puso ese nombre porque dice que lo dio a luz con muchísimo dolor. Y Jabes buscó a Dios y le dijo, si me bendijeres, si ensanchares mi territorio. Dice que Dios le otorgó lo que Jabes le pidió. Y dice que de sus hermanos, él fue el más ilustre. Y yo no sé. A veces la vida da muchas vueltas. Somos hijos de Dios. Cintia esta mañana decía que ella necesitaba mucho de Dios. Y yo necesito mucho de Dios. Cada vez más. Cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta que necesito mucho de Dios. No quiero creerme capaz de que puedo hacer muchas cosas, porque ya Dios hizo muchas cosas conmigo. Quiero sentirme frágil, como esa vasija que está desquebrajada, que casi no contiene el agua, o que tiene filtraciones. A veces nuestra identidad
determina quiénes somos. Sin embargo, Dios, a través de la sangre de Cristo, a través de la vida de Jesús, puede determinar quiénes seamos delante de Él. La identidad. Mi nombre es Germán y me podéis llamar Germán. Yo utilizo Eliseo para mi email. Tengo 2 emails, uno es Eli y el otro empieza con Eliseo, haciendo alusión a lo que Dios hizo aquel día conmigo. Pero realmente Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar lo que somos. Y podemos pensar, bueno, pero es que yo ya recibí mi vida, ya entregué mi vida a Cristo, yo ya estoy bien, tengo trabajo, tengo dinero, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, no necesito más nada. Cuando Dios me dio la familia, yo deseaba tener familia, tener una esposa, tener hijos. Cuando Dios me dio la oportunidad de conocer a Zorinel, casarme con ella, me dio una hija, yo me sentí que ya lo había logrado todo en la vida. Y yo no quería sentirme así. Yo tengo necesidad de Dios para todo. Cuando voy al trabajo yo oro y le pido al Señor, ayúdame en este día, dame gracia, dame la capacidad de poder hacer las cosas bien. En casa yo pido que Dios nos ayude con nuestra hija, que Dios nos dé esa sabiduría, porque fallamos. Yo llevo muchos años en Cristo y fallo. Como yo digo muchas veces, soy un melón. Pero Dios quiere hacer las cosas nuevas en tu vida y en mi vida. Quiere seguir levantando, edificando sobre nosotros. Y yo os animo a que busquéis a Dios de una manera especial, diferente, que rompamos con la monotonía, que dejes que Dios ponga una identidad segura en tu vida, ya sea que te dé un nombre o que el nombre que te dio tu familia sea para honra, sea para glorificar a Dios. A mí me gustaría hacer una oración. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera recibir oración. Yo necesito en mi vida a Dios. Yo, el que realmente necesite seguir teniendo a Dios en su vida, yo pido que se ponga sobre sus pies. Yo voy a orar y yo voy a pedir que si hay alguien que no conoce a Jesús, que quiera recibir a Jesús o que tenga la necesidad genuina de que Dios siga cambiando su vida, que tome esta oración como suya, la haga suya. Señor Jesús, te agradecemos porque tú siempre haces las cosas nuevas. ¿Cuántas veces han tratado de derrumbar nuestra vida? ¿Cuántas veces te hemos echado la culpa de cosas que nos han pasado? Y sin embargo tú has ido atrayéndonos con cuerdas de amor hacia ti. Tú has ido, Señor Jesús, poniendo ladrillo sobre ladrillo, haciendo que el cimiento que es sobre ti no tambalee. Realmente nuestra vida sin ti tambalea. Seríamos incapaces de soportar cualquier presión. Pero te agradecemos porque tu construcción
en nuestras vidas, la identidad que tú nos das, que tú nos has dado, nos reafirma en ti. Señor, mira esta iglesia, la cual tú has bendecido tanto. Mira los pastores, las familias, los niños, los ancianos. Señor, yo pido que tú sigas haciendo obra y que en nuestros corazones, lo que somos realmente, Señor Jesús, podamos dedicarlo a ti. Podamos estar cerca de ti. Señor, tócanos, quebranta nuestras vidas. Rompe aquello con lo cual podamos estar atados, Dios mío. Rompe con rutinas en nuestras vidas y ayúdanos a buscarte de todo corazón, dándote la gloria, la honra, a mejorar. Señor, realmente tú nos amas así, tal y como estamos, pero queremos poder amarte mejor, Señor Jesús. Tú te mereces lo mejor de nuestra vida. Señor, y sabemos que no tenemos que hacer nada específico para que tú nos ames, pero simplemente porque tú diste tu vida por nosotros, queremos entregarte todo lo que somos. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, te amamos, te necesitamos y pedimos que tú cumplas y hagas tu propósito en cada uno de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Amén.